continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos al pastor Carlos Aguilera. En esta mañana, de esta manera tan particular, vamos a celebrar la Cena del Señor. Claro, estamos en un tiempo especial de cuarentena, de aislamiento obligatorio, y esto nos hace permanecer en casa, pero no queremos enfriarnos ni dejar de recordar al Señor Jesucristo como Él quiso que lo hiciéramos cada primer día de la semana. Pero estamos en un tiempo especial, el tiempo de Pascuas que celebran los judíos y los cristianos, y quisiera que en esta mañana podamos recorrer las páginas del Antiguo Testamento, concretamente el libro de Éxodo en el capítulo 12, donde Dios les da instrucciones al pueblo de Israel de cómo tenían que celebrar aquella primera Pascua. Y por supuesto ver el significado simbólico para nosotros y típico, podríamos decir, porque el apóstol Pablo pone su sello a esta institución diciéndonos que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que todo lo que leemos acerca de esta institución en el Antiguo Testamento se aplica directamente a nuestro Señor Jesucristo en su persona y en su obra. Así que te pido que me acompañes con tu Biblia abierta en Éxodo capítulo 12 y leemos en la palabra de Dios: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. El versículo 12 dice: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel.
Es un pasaje tremendo de la palabra de Dios. Poniéndonos en contexto, es la 10ª plaga de Egipto. Dios había mandado distintas plagas porque Faraón había endurecido su corazón y no dejaba salir a su pueblo de la esclavitud. Claro, veremos al final de este capítulo, si lo leemos completo, que una vez que transcurrió esta última plaga, Moisés fue ante Faraón y el Faraón le pidió prácticamente por favor que se fueran de Egipto porque no querían más pestilencias ni más mortandad. Es interesante el pasaje porque en esta primera Pascua Dios pone a Israel en cuarentena. Les dice que se encierren en sus hogares hasta que pase el ángel heridor, el ángel de la muerte, la plaga de muertes de primogénitos en Egipto. Y claro, uno puede hacer una relación con lo que estamos viviendo hoy. En este tiempo, Dios está actuando en este mundo. Dios está llamando a la humanidad a volverse a Él a través de plagas, pestilencias y los hombres llenos de temor, encerrados en sus hogares. Pero nosotros no tenemos temor, porque al igual que Israel, estamos protegidos bajo la sangre del Cordero. Por eso yo quisiera hablarles en esta mañana acerca de la sangre protectora de Cristo. Es muy interesante porque ellos tenían que estar en sus casas hasta que pase aquella plaga de mortandad. Y nosotros estamos en nuestras casas, como la iglesia primitiva. Cada casa era una iglesia. Y allí se reunía la familia. Y allí estaba el padre de familia como sacerdote del hogar, dirigiendo el culto de adoración. Y en esta mañana yo quisiera hacer esto, ustedes allí en sus casas, nosotros aquí en familia, celebrar esta fiesta espiritual que es la Cena del Señor. Pero déjenme marcarles 5 puntos que encontramos en este pasaje. Primero, el texto nos habla de condenación, porque dice el versículo 12: heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Fíjense que se pronunció sentencia de muerte sobre todos los primogénitos en Egipto, sin distinción, sin acepción de personas. Esta plaga de mortandad iban a sufrirlo tanto los egipcios como los israelitas. No había diferencia aquí entre judío o egipcio, y esta es la condición de todos los hombres bajo la ley. Todo hombre, toda mujer se encuentra bajo la condenación de pena de muerte a causa de los pecados, tanto en nuestra naturaleza como en nuestras acciones. Por eso el apóstol Pablo marca en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Esta es la primera cosa que encontramos en el pasaje, la advertencia de parte de Dios de que iba a herir todo primogénito en la tierra de Egipto. Pero en segundo lugar encontramos aquí una sustitución, porque dice el versículo 3: tómese cada uno un cordero por familia. Y es que aprendemos en la palabra de Dios que todo aquel que está bajo condena de muerte necesita de un cordero para redimirlo de la muerte. O bien el primogénito debe morir, o bien un sustituto debe morir en su lugar.
Este era el método divino y no había modo alguno de que alguien escape de esto que Dios les estaba instruyendo. Ahora, qué interesante que es que cuando el Señor Jesucristo se presenta en el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, allí en Juan 1:29 leemos que Juan lo señaló y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el apóstol Pablo dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nosotros no necesitamos volver a realizar un sacrificio, ni cruento ni incruento, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él es el Cordero, Él es el sustituto que murió en lugar del pecador. Ahora, en tercer lugar, encontramos en este pasaje apropiación. Dice el versículo 7, y tomarán la sangre. Y el 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. La muerte del Cordero no les valía de nada hasta que ese sacrificio sea aplicado en cada casa. Fíjense que la orden era derramar la sangre del Cordero. Y esto nos habla de la muerte de Cristo, todo suficiente en la cruz del Calvario para limpiar los pecados de toda la humanidad. Pero esa sangre, así como en el Antiguo Testamento, no era eficiente si no se la aplicaba sobre los postes y el dintel de la casa, tampoco es eficiente en la actualidad si cada persona no aplica por la fe la sangre de Jesucristo en su propia vida. En cada uno de nosotros necesitamos apropiarnos del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El alma individual, cada persona, no es salva por la muerte de Cristo en la cruz, sino por la aceptación y la apropiación personal de aquella muerte como la única base de nuestra justificación delante de Dios. Solo cuando la sangre estaba en el poste y en el dintel de las casas, entonces estaba puesta la señal que se interponía entre el primogénito condenado a muerte y el vengador. Por la fe levantamos el sacrificio de Cristo entre nosotros que somos culpables y un Dios que está airado por el pecado. Pero en tercer lugar, encontramos en este en cuarto lugar, encontramos confirmación, porque dice el versículo 13, y veré la sangre y pasaré de largo en cuanto a vosotros. Cuando Jehová pasó por Egipto aquella noche, no miraba si se trataba de israelitas o de egipcios, porque Dios no hace acepción de personas. Lo que Dios miraba era si la casa, la puerta de la casa, estaba untada con la sangre del Cordero. Siempre es así. Aplicando a nuestra Pascua, que es Cristo, Dios mira si en nuestra vida personal hemos aplicado, nos hemos apropiado de la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Es esta sangre preciosa donde están puestos los ojos de Dios. Nosotros tenemos la sangre del Señor Jesucristo que nos da seguridad y nos da certidumbre. Qué precioso que es esto. Nosotros podemos tener una confirmación de que hemos sido salvos si hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza
en aquel Cordero de Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario. De tal manera que cuando nos reunimos para hacer memoria de aquel que tanto nos amó y dio su vida por nosotros, los ojos del Padre están puestos en el sacrificio de su Hijo, y los ojos de los creyentes están puestos en ese sacrificio. Y por eso, dice el apóstol Juan en su primera carta, nosotros tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con el Señor Jesucristo y tenemos comunión los unos con los otros. Es ese Cordero, es esa sangre derramada, apropiada, aceptada por la fe, las que nos pone no solamente en unión vital con Dios por medio de la fe, sino también en comunión con Dios y en comunión con nuestros hermanos en la fe. Pero finalmente encuentro en este pasaje que habla de purificación, porque dice el versículo 15, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. La levadura en la Biblia es un símbolo, un tipo de pecados secretos y ocultos. Los israelitas debían barrer toda la casa, debían buscar en las alacenas, debían sacar toda levadura que pudiera estar oculta ahí en la casa y tenía que ser excluida el primer día. Fíjate que la sangre fuera no solo justifica, sino que también lleva a la purificación adentro. Qué importante que es esto. Primera Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice el apóstol Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Luego en 2 Corintios 7, versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Claro, si algo nos enseña esta fiesta típica del Antiguo Testamento, es que no solamente tenemos que ser justificados por medio de la fe, sino que también esa misma fe debe llevar a purificarnos, debe llevar a una pureza interior, a buscar toda mancha, toda malicia, toda maldad, todo pecado oculto y secreto y sacarlo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y ahora tenemos que celebrar la fiesta sin levadura, como una masa sin levadura. Dice Tito 2:14, Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quisiera terminar con este pensamiento. El Señor Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario, se ha dado a sí mismo para nosotros, para redimirnos, para limpiarnos de toda contaminación, para purificarnos, porque somos el pueblo de su propiedad y espera de nosotros que seamos celosos en buenas obras. Así que fíjate que el apóstol Pablo habla aquí de una fiesta, no de un funeral. Nosotros cuando nos reunimos para recordar al Señor Jesucristo, recordamos que el Señor Jesucristo, como Cordero de Dios, ha muerto y ha derramado su sangre en la cruz del Calvario, pero también que triunfante, vencedor sobre la muerte, se levantó al tercer día, resucitó y Él vive hoy. Cada primer día de la semana nosotros recordamos a un Cristo
vivo. El pueblo de Israel aprendió esta lección porque el Señor Jesucristo los acompañó, los sacó de Egipto, los sacó de la esclavitud, los acompañó por el desierto y los introdujo en la tierra prometida. Y así también hará con nosotros. No solamente dio su vida por nosotros, sino que también nos acompaña cada día de nuestra vida. Por eso Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que vamos a celebrar ahora esta fiesta espiritual y vamos a partir el pan y vamos a beber el vino. Déjame que te acompañe en este momento allí con tu familia para participar de los símbolos conjuntamente. Dice 1 Corintios 11:23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y aquí quisiera que nos detuviéramos en familia, allí donde estás, y que cada padre de familia tome el pan. Vamos a tomar el pan como dice el pasaje. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Oramos por el pan, damos gracias por el pan. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana, en forma tan particular, cada uno de nosotros en su hogar, en familia, estamos recordando al Señor Jesucristo. Lo recordamos como el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Lo recordamos como el sacrificio que fue ofrecido en nuestro lugar. Recordamos que Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados en el madero. Y te damos gracias, Padre Celestial, por este pan, y bendecimos este pan que nos recuerda ese cuerpo entregado a la muerte en la cruz del Calvario. Y también te damos gracias porque formamos parte de ese cuerpo. Te damos gracias porque somos miembros del cuerpo de Cristo y damos testimonio de esta comunión que tenemos con el Señor Jesucristo, tomando una parte de este pan, llevándolo a la boca en símbolo de comunión y de alimento de nuestras almas sustentadas por el mismo Señor Jesucristo. Padre, partimos este pan en el nombre del Señor Jesús. Que así sea. Amén. Luego el versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que también damos gracias por esta copa. Padre, te damos gracias por la bendición de poder participar de estos símbolos.
esta copa que nos representa el nuevo pacto en su sangre. El pan y la copa, el cuerpo separado de la sangre, una muerte cruenta en la cruz del Calvario, hecha una sola vez y para siempre, porque es suficiente para perdonar todo pecado, toda maldad. Te damos gracias porque nosotros hemos recibido por la fe esa sangre vertida en la cruz del Calvario como la de un cordero sin mancha, sin contaminación, que ha limpiado nuestras conciencias de obras muertas, rituales, ceremoniales, religiosas, y nos ha puesto en una comunión viva contigo, con el Señor Jesucristo y con nuestros hermanos. Por eso, Padre, te bendecimos en esta mañana, y te bendecimos de tal manera que queremos estar delante de tu presencia en reverencia y en adoración. Y ahora, al beber esta copa que nos recuerda esa sangre vertida en la cruz del Calvario, queremos pedirte que bendigas la copa en cada hogar y la bebemos en el nombre del Señor Jesucristo. Que así sea. Amén. Termina este pasaje de 1 Corintios 11, donde se nos instruye de cómo tenemos que realizar la cena del Señor, diciendo el apóstol Pablo en el versículo 26: Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que es precioso pensar que nosotros ahora miramos atrás al sacrificio del Señor Jesucristo, pero también miramos al futuro, aquel día cuando ya no tengamos símbolos en la mesa, sino que le veamos cara a cara cuando el Señor venga. Y esperamos su venida, y anhelamos su venida, que ciertamente está muy cerca. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga en este día de la semana, este primer día de la semana. Y obviamente no podemos pasar la bolsa de las ofrendas, pero en cada hogar les sugiero que guarden la ofrenda para que podamos, cuando podamos volver a reunirnos, a congregarnos, podamos darle al Señor todo lo que hemos reservado para Él. Y los que tienen la posibilidad pueden hacer la transferencia a la cuenta bancaria de la fundación para que en este tiempo también podamos estar sosteniendo los gastos que son necesarios pagar en nuestra iglesia. Así que gracias por estar acompañándonos, que Dios les bendiga y espero verlos muy pronto en la iglesia Cristo Salva, para que podamos abrazarnos, para que podamos celebrar juntos la cena del Señor. Que Dios te bendiga. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433, y en la voz del pastor Carlos Aguilera. Una producción de Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida.